Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. ¿Cómo fue el momento que recibiste el diagnóstico de cáncer? Un día amanecí con dolor. Ese dolor fue anormal porque, estaba en mi periodo, entonces yo lo relacioné como tengo cólicos menstruales, es normal, ¿no? Pero ya lo normal, más bien, fue de que empecé con vómito, empecé con más dolor en el área abdominal. Y pues mi mamá es médico general y ella me ayudó a llevarme con un médico radiólogo y me hicieron un ultrasonido. Hoy tengo conmigo a Saraí Montero Lara, es una nutrióloga oncóloga, sobreviviente de cáncer de ovario, directora de nutrición de Holistiker y ha diseñado varias fórmulas y suplementos para pacientes oncológicos, y hoy vamos a platicar de su experiencia como sobreviviente y también de los tips que ella aprendió durante el camino. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, primero quiero que nos cuentes quién eres hoy, cómo te defines. ¿Quién soy hoy? Ay, Dios. Hoy me considero una sobreviviente de cáncer que ha pasado por varias etapas, muchas muy oscuras, otras con mucha luz, pero ahora me siento una mujer preparada. Me encanta ahora lo que hago, ayudar a pacientes ayudarles cómo explicarles el camino que viene en su tratamiento. Sin embargo, me siento afortunada por estar viva y seguir preparándome para ayudar a mis pacientes. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día, pues yo soy nutrióloga oncóloga desde hace un par de años. Mi día a día trabajo mucho en línea ahora, benditas redes y las cosas buenas que nos dejó la pandemia es este acercamiento y ayudarnos a comunicarnos a pesar de la distancia y de donde estemos, ¿no? Mi día a día empieza temprano, me despierto, salgo a correr, a veces caminatas, a veces entrenamiento de fuerza, desayuno, desayuno, después organizo la agenda y de ahí me voy viendo a los pacientes. Hay días que tengo consulta presencial, entonces esos días cambia un poco la rutina porque me preparo temprano, desayuno y me voy al consultorio. Enfoco mucho mi agenda en organizarla entre pacientes, hacer contenido para ustedes y en enviar menús, todos los menús que se hacen son personalizados de acuerdo a la consulta que se tuvo con el paciente. Fines de semana normalmente intento descansar, intento estar mucho con familia, ir a casa, estar con mi sobrina, con mis sobrinos, que ahorita tengo una sobrina bebé de 7 meses, y realmente pasar tiempo de calidad con mi familia. Ellos viven en otra ciudad, entonces me tengo que trasladar. Tú estudiaste también nutrición, pero cuando saliste de nutrición creo que no sabías nada de oncología porque no les enseñan. Cuéntame cómo veías tú la nutrición oncológica cuando eras estudiante de nutrición y cuando ya saliste. Ok. En la carrera de nutrición en donde yo estudié, el enfoque siempre fue muy clínico. Sin embargo, fue como una clínica en general. O sea, hablaba más. Yo estudié hace más de 10 años. Hace 10 años las enfermedades estaban muy enfocadas a lo que actualmente estamos, o sea, diabetes, hipertensión, enfermedades de las diferentes etapas de la vida. Sin embargo, en oncología creo que es una especialidad que yo lo veía muy lejano en mi vida. Es más, ni siquiera tenía ese acercamiento. Yo hice el servicio en el Hospital de Nutrición El Salvador Subirán, en el área de nutrición clínica. En esta área nos enfocamos en meramente hospital y sí en consulta externa como las principales patologías. Sin embargo, yo recuerdo que una de mis adscritas era muy especializada en nutrición oncológica y yo la veía como
qué atrevida, porque ver todo estos diagnósticos no es fácil. También entender el momento indicado de la nutrición, cómo puede cambiar el escenario de un paciente. Entonces, desafortunadamente, no hay en las carreras de nutrición este enfoque o una especialización como hay ahora. Antes el acceso a la información era muy caro, no había tanta evidencia científica y ahora la tecnología nos ha ayudado mucho. También otro de mis objetivos es buscar o reclutar nutriólogas y nutriólogos que se interesen en ayudar en esta parte, porque créanme que es un área de oportunidad bastante importante donde cambias la vida y el escenario de un paciente. Porque desafortunadamente le tienen mucho miedo, hay muchos tabús a alimentos, a suplementos. Entonces, mi objetivo es ese, buscar y ayudar a preparar a nuevos profesionales de nutrición enfocados en oncología. Que créanme que es un área con muchas emociones todo el tiempo en consulta. Sin embargo, creo que poner un granito de arena en sus tratamientos cambian totalmente los escenarios. Oye, ¿cómo fue el momento que recibiste el diagnóstico de cáncer? Ay, Dios, fue un parteaguas. Yo me enteré de una manera diferente porque nadie me encaminó hacia esto, ¿no? Para empezar fue como, empecé con un dolor. ¿Cuáles son los síntomas de un cáncer de ovario? O sea, que en ese momento no lo sentía. Por eso soy tan insistente en los check-ups anuales, al menos ginecológicos completos, y en tu salud en general, porque bueno, a mí me pasó en ovario, pero bueno, aparece el cáncer en otros lados. Y los síntomas comunes son estreñimiento, baja de peso, pérdida de energía, y yo no tenía nada de eso. O sea, yo hacía ejercicio, nunca tuve estreñimiento, nunca padecí un dolor, sino un día amanecí con dolor. Ese dolor fue anormal porque, estaba en mi periodo, entonces yo lo relacioné como, tengo cólicos menstruales, es normal, ¿no? Pero ya al normal más bien, fue de que empecé con vómito, empecé con más dolor en el área abdominal. Y pues mi mamá es médico general y ella me ayudó a llevarme con un médico radiólogo y me hicieron un ultrasonido. Y ahí se dieron cuenta que tenía una bola, o sea, literalmente tienes una bola, esto no es normal, necesitas una cirugía de urgencia. Entonces nos trasladamos al hospital, me entré al quirófano, o sea, entré a urgencias a las 7 de la mañana, a las 8 de la noche ya me estaban operando. ¿Cómo me enteré? Yo me enteré entre el trance operatorio, ajá, que es cuando te entregan, digamos, o sales del área de recuperación de la anestesia para ya llevarte a tu habitación. En ese trance escuché como dos camilleros hablaban de cuál era el diagnóstico de la paciente, ¿no? Entonces, entre que estaba anestesiada, entre que estaba en la recuperación, en realidad ni siquiera sabía que había pasado la cirugía, porque creo que cuando las personas que han sido operadas, cuando despiertas o medio tienes ya conciencia de qué me pasó, qué me hicieron, cómo salió, qué va a pasar, o sea, es mucha angustia lo que vives. Pero en esa angustia, yo escuchar que en la entrega en este cambio, escuchar que me dijeron el diagnóstico es CA de ovario, o sea, en ese momento se me partió el mundo, porque entre que estaba drogada con la anestesia y entre que yo decía no es cierto, esto es mentira, o sea, ¿cómo pueden ser un diagnóstico así, no? Recuerdo que entré a la habitación con mi mamá me estaba esperando, mis papás, y yo solamente recuerdo que a mi mamá le dije, mamá, es que escuché esto, dime si es verdad o no. Entonces ella creo que estuvo igual de en shock, porque ella por supuesto que entró a mi cirugía, obviamente ella ya sabía un poquito más del escenario, pero no sabíamos a ciencia cierta qué estaba pasando, ¿no? Entonces entré en pánico, entré en ansiedad, me dio un ataque de ansiedad. Ahí fue realmente mi primer ataque de ansiedad en mi vida, que es algo que te paraliza, sientes mucho miedo, quieres
salirte corriendo, quieres gritar, quieres que te digan en ese momento, no es cierto, o sea, esto no es verdad, es como un sueño, que más bien es una pesadilla de esas que sientes tan reales y quieres despertar y decir, bueno, fue un sueño. Y yo solo recuerdo que entró una enfermera, supongo que me pusieron algún tranquilizante porque después me volví a dormir, porque sí tuve un ataque de ansiedad, quería quitarme la venoclisis, quería salir corriendo, o sea, gritaba por todos lados, entonces ahí fue como me enteré. Creo que fue una de las peores maneras, porque nadie me preparó para un escenario así, ¿no? Y ya después, al otro día, recuerdo que ya llegó mi médico y él fue el que me dijo que me esperara al diagnóstico de patología, el final del resultado, porque él se había notado algún transoperatorio que sinceramente nunca entendí, y pues ahí estaba muy paralizada y llena de miedo. Oye, y con el diagnóstico de cáncer, ¿hubo un momento en que sentiste me voy a morir? O sea, que fue como que el peor momento así de más incertidumbre después del diagnóstico. O sea, que en ese momento decías, chin, ya no hay esperanza. Sí, claro. Creo que el hecho de el cáncer, siempre cuando tú escuchas esa palabra, las personas jamás piensas que te va a pasar a ti, ¿no? Entonces, como no estás hablando en primera persona, o sea, siempre dices, ay, tiene cáncer él, o ay, ya murió de cáncer. Y desafortunadamente, la mayoría de o antes, persona que tenía cáncer, persona que siempre se moría. Era ese escenario, ¿no? Actualmente, con la tecnología, con la prevención, con todo esto, cambian y también los tratamientos son muy diferentes que hace 20 años, ¿no? Hacen dan esta esperanza. Y por supuesto que sí, yo sentía que ya me había puesto un punto final a mi vida, así de cuándo me voy a morir, casi, ¿no? así lo pensaba. ¿En qué momento dijiste, creo que sí voy a superar el cáncer? O sea, que te vio así como una lucecita al final del túnel. Mira, creo que esta enfermedad es... De hecho, cuando te llega el diagnóstico, es como tú ya te ves en el final. O sea, ni siquiera te imaginas como en lo que vas digiriendo toda la información. No sabes ni por dónde va a empezar el tratamiento, ni siquiera sabes qué va a pasar, ¿no? Creo que un punto importante es primero saber qué tipo de cáncer es, ¿no? Y a raíz de esto lo he aprendido en mi persona y también por lo que he estudiado, de que hay muchos tipos de cáncer con un nombre y apellido diferente. Y todo de ahí deriva. Entonces, desde ahí el paciente, o cuando tú ya tienes este diagnóstico, primero es acercarte con tus médicos, ¿no? Acercarte, que te expliquen el tratamiento, que te expliquen el procedimiento. Yo sé que a veces, digo, la verdad siempre es lo mejor, pero a veces ni te enteras de la mejor manera, y siempre es mejor saber la verdad, por más dura que sea, ¿no? Creo que eso también es importante, pero como todo te llega de golpe, tienes que ir digiriendo todo. Entonces, es acercarte con tus médicos, es que te expliquen qué es lo que sigue, cómo va a ser el procedimiento, y poco a poco, creo que el miedo es el primer sentimiento que tienes ante algo nuevo, ¿no? Y ese miedo o te paraliza o te invade y puedes quedarte en la negación mucho tiempo. O sea, estas etapas del duelo que pasas, por supuesto que la pasas también en cáncer, desde la negación hasta que empiezas a medio aceptarlo, que yo nunca lo acepté, sino yo solo me seguí con el camino del tratamiento, y pues aquí estoy. ¿Cuáles son los tips claves que crees que te ayudaron a sobrellevar este miedo, esta incertidumbre? Creo que para empezar, enfocarme primero en Dios. Creo que el apoyo de esta fe, como que no quieres, ese miedo que tienes a morir, necesitas trabajarlo. Creo que primero es tener mucha fe. Segunda, es generar una red de apoyo.
la red de apoyo hablando de familia, hablando de amigos, hablando de pareja, hablando de... y no tanto como para dar lástima, porque también es, a veces, ay, pobrecita, tiene cáncer, o ay, tú ves a alguien con un paliacate, o tú ves a alguien así, ay, sientes hasta, o sea, este tipo de sentimientos como, pues sí, lástima, y es muy feo, pero es un sentimiento que pasamos, ¿no? Entonces, generar una red de apoyo creo que es lo primordial. Primero, tener fe. Segunda, red de apoyo con quien puedas hablar, o a veces ni siquiera necesitas hablarlo, con que sepas que ahí va a estar, no sé, tu hermana, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, te ayudan muchísimo. Y luego la tercera, pues encontrar un buen equipo multidisciplinario que te ayude a salir adelante. O sea, estamos hablando desde que es tu cirujano, tu médico oncólogo, tu nutriólogo, el tanatólogo o psiquiatra, dependiendo de lo que estés teniendo. También el apoyo de fisioterapia es bien importante. Yo veo muchísimo en consulta. Ayer simplemente platiqué con una paciente que le hicieron una mastectomía. Y ella llevaba 1 año y medio que no podía ni siquiera levantar, cargar algo, porque le dijo su médico que su brazo le había quedado porcelana. Su imagen era, no me muevo, no hago nada. Entonces, obviamente ella perdió mucha masa muscular porque no ha hecho ejercicio, nunca tuvo una rehabilitación, le cuesta mucho trabajo cambiarse. O sea, el hecho de algo tan sencillo como cambiarse, pues es tu día a día, ¿no? Y ella pasa mucho por esto porque nunca tuvo esta información. O sea, ella le dijeron, no vas a volver a hacer ejercicio, no vas a volver a hacer pesas, no vas a volver a hacer nada. Y ella ha creído esto 1 año. Entonces, ¿qué ha pasado 1 año? Entre que la recuperación de todo lo que está viviendo y luego que le metieron en eso de que tú quedaste mal o tú no vas a poderte mover, yo le dije, claro que no es cierto, tienes que buscar una fisioterapia. Y le puse claro ejemplo de una actividad que se llama bote dragón, que lo hacen sobrevivientes de cáncer de mama, que es literalmente una competencia en el agua con un bote. Entonces, para hacer esa actividad, pues necesitas remar y remar y remar con fuerza y velocidad. Entonces, las personas o las pacientes que han pasado por cáncer de mama y hacen esa actividad, o sea, ¿dónde queda eso de que no puedes moverte, no? Entonces, acérquense siempre con una red de apoyo a profesionistas, y creo que eso es los tips principales. Tú tuviste quimioterapia, cirugía, diferentes tratamientos, seguimientos, muchos estudios, mucho contraste. O sea, ha sido un proceso que has estado expuesta a radiación, a muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te desintoxicaste o qué hiciste para desintoxicarte física y mentalmente de todo este proceso de tratamientos fuertes? Sí, mira, yo tuve... entre que me encontraban todo lo que pasó, porque, bueno, tuve otro evento antes de otra enfermedad, estuve en contacto con muchos contrastes, con el medicamento, tuve 12 quimioterapias. Obviamente, tú terminas siendo otra persona muy diferente a cómo empiezas el tratamiento. ¿En qué sentido? Hablo físicamente. Pierdes peso, empiezas a tener muchas deficiencias nutricionales, cambias tu entorno de tu boca, todo tu aparato gastrointestinal se afecta. Entonces, todos los alimentos van cambiando de acuerdo a lo que estás pasando. Terminando el tratamiento, lo que yo hice fue enfocarme en una desintoxicación a base de zeolita. ¿Qué es la zeolita? O sea, descubrí eso que estaba, ya sabía que existía, pero siempre es como, a mí no me va a pasar, no me importa, no lo leo, ¿no? O no me va a servir porque no lo necesito en ese momento. Pero entendí que los químicos que te ponen para darte el tratamiento son nefrotóxicos, que quiere decir que te dañan el riñón, que te dañan el hígado, y eso necesitas ayudarle a tu cuerpo a desechar todos los metales pesados. ¿Por qué? Porque a futuro ocasionan otros temas. O sea, y aparte, pues necesitas regresar a tu entorno lo más sano posible para evitar otra recurrencia o otra enfermedad, porque todo el metabolismo te cambia, entonces necesitas buenos hábitos.
La zeolita, ¿qué es? La zeolita es un mineral de origen volcánico que lo que hace en tu cuerpo es como chuparte todo lo que son los metales pesados, pero lo interesante de esto es que lo hace de manera selectiva. O sea, no es lo mismo tomarme un carbón activado, que el carbón activado va a jalar todo, lo vas a absorber a nivel intestinal y lo desechas por las heces fecales. En este caso, con la zeolita, lo único que va a jalar es como lo malo y lo desechas. Por eso se puede tomar a largo plazo. Esa es la diferencia con un carbón activado. O sea, el carbón activado sirve cuando hay intoxicaciones, cuando hay intoxicaciones sobre todo alcohólicas o de medicamentos o algún alimento o algo así, porque no son a largo plazo. En cambio, se debe tomar de una manera guiada. O sea, eso también yo lo aprendí por mi oncólogo, que me explicó y me dijo la importancia de la desintoxicación. Entonces, a mí me ayudó mucho. O sea, afortunadamente, en corto plazo, o sea, hablo de 1 mes y medio, 2 meses, todo mi aparato gastrointestinal ya estaba sano de nuevo después del último tratamiento, porque pasas por colitis, gastritis, entonces nada más es zeolita, también debes de tomar, en este caso yo tomé moringa, que es un multivitamínico de origen natural que está muy enfocado en diabetes, pero tiene muchísimas más propiedades. Aparte de todo, también tomé probióticos, pre y probióticos, que eso te ayuda a restablecer la flora intestinal. Ojo, los probióticos deben de ser guiados e indicados por un profesional. ¿Por qué? Porque ahorita ya hay miles de probióticos, entonces no todos son para oncología, y aparte debes de cuidar las cantidades que tomas, porque puedes generar una disbiosis y lejos de beneficiarte te vas a perjudicar. Entonces siempre buscar el enfoque de cómo ayudarte, pero de una manera profesional. Que es zeolita con Z, ¿no? Sí, zeolita. O sea, y tiene que ser para consumo humano, porque hay para diferentes cosas, ¿no? Entonces, sí, zeolita para consumo humano. Sí, la zeolita que yo les recomiendo es kriptonizada y debe de ser mínimo, la presentación correcta debe ser en cápsulas. Se manejan de muchos gramajes, pero las que yo les recomiendo mínimo son de 500 miligramos y se ajusta dosis de acuerdo a la fase de desintoxicación que estás. Y no en polvo. ¿Por qué no en polvo? También existe esa presentación, pero es muy difícil. O sea, a veces te tomas un poquito más o te tomas un poquito menos y realmente el tratamiento debe ser efectivo. Ahora, si tú estás terminando quimios, es importante que empieces lo más pronto posible una desintoxicación con esto. Si estás en radioterapia o ya terminaste quimio y ahora te vas a radio, ya puedes empezar ese tratamiento. Si tienes estudios de contraste, no sé, PET, tomografías y demás, o otros estudios especiales, también es importante que al menos después de eso te desintoxiques 1 mes. ¿Cómo? Las indicaciones deben ser en ayuno o después de cenar. Al menos este esquema son por 2 meses y posteriormente se debe de terminar el tratamiento por 4 meses más con una cápsula al día. Entonces créanme que les ayuda muchísimo y por ende tus células, porque recuerden que las quimios no son selectivas, o sea, al final van a terminar matándote células buenas y células malas. Y las células que más rápido desaparecen o matan, digámoslo así, son las que se regeneran muy rápido. Por ejemplo, el cabello, la piel, la mucosa gástrica, la saliva, todo lo intestinal. Todo eso es por eso los síntomas son tan rápidos, porque son las primeras células que matan. Entonces, con una buena desintoxicación te puede ayudar. Aparte, no nada más es para pacientes que terminaron un tratamiento oncológico. Pacientes que viven en una ciudad tan contaminada como la Ciudad de México, creo que valdría la pena que de repente tomemos todos un ciclo de desintoxicación. Pacientes que fuman o que sus parejas fuman mucho, es importante que se estén tomando también este tipo de detox. ¿Cómo es tu seguimiento actual? A ver que el cáncer no regresó. ¿Qué tanto haces? Mi seguimiento actual, mira, creo que desde que me dieron de alta, de ahí puntualmente me indicaron que debo de estar en un seguimiento trimestral, al menos los primeros 3 años. Y posteriormente ya ahora es semestral, ya voy
bendito Dios, para mi 4º año. Entonces, sí, entonces, ¿cuáles son? O sea, es religiosamente no se te tienen que pasar estos estudios. ¿Qué implica? Realmente es abrumador, es tedioso, es angustiante. O sea, siempre que a mí me tocan estudios, yo termino en el mar de las lágrimas, más cuando son tomografías, que intento mentalizarme, intento pensar cosas diferentes, sí lo hago, pero al final este tipo de sentimientos existen, terminas, porque al final sientes, estás vivo, eres humano. Y es muy, desde el punto que me sacan sangre, yo estoy con casi las lágrimas encima. ¿Por qué? Porque quienes pasan o hemos pasado por quimio sabemos la tortura, porque es de verdad una tortura. Las venas se te adelgazan, entonces con un piquete no a la primera le dan a la vena, entonces te lastiman y cada día o cada vez ocupan calibres más gruesos por lo mismo de este adelgazamiento de las venas. Entonces es miedo e incertidumbre, pero al final creo que vale la pena seguirte haciendo los estudios correctos, que van desde laboratorios, tomografías, PET, viene también mucha imagen, y algún cambio que detecten tus médicos, creo que puede volver a cambiar el escenario. O sea, si desafortunadamente ya la libraste de una vez y después te encuentran en otro lado, pues vale la pena seguir luchando. O sea, muchos pacientes hemos tenido, hace poco vi a una paciente de cáncer de ovario, ella ha seguido sus tratamientos y ahora desafortunadamente 2 años después, ahora tiene metástasis en hueso y en hígado. Entonces ahí tiene mucho que ver pues el tratamiento, pero no se dejen de checar. ¿Por qué? Porque se los volvieron a encontrar ahorita en etapas iniciales. Entonces seguramente sí, pues es muy complicado seguir en este tratamiento, pero seguro la va a librar. Algo bien importante, cuando un paciente tiene cáncer y están revisando que no regrese el cáncer, a veces se les llega a pasar la revisión normal de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso fue cáncer de ovario y después afortunadamente tuviste los médicos que te dijeron, oye, te toca mastografía, te toca ultrasonido, que eso no tiene que ver nada con el cáncer de ovario. No te tocaba, o sea, realmente por tu edad todavía esos estudios, sin embargo, por lo que sospechaban, pues te lo indicaron y resulta que se encontró algo raro en la mama, ¿no? Sí, esto fue en el 2º año, después de que me operaron, en estos estudios de seguimiento, cierto, encontraron en el PET, ¿sí, verdad? Uh-huh. En el PET, ahí fue que encontraron una bolita extraña en mi mama izquierda. Obviamente, para mí, de nuevo fue otra vez revivir todo eso. Miedo, incertidumbre, ¿qué es? ¿Por qué es? Si es cáncer, no es cáncer. Entonces, ahí fue cuando decidimos me hiciste un ultrasonido, ¿correcto? Con la elastografía, ¿no? Así es. Y ya de ahí, ¿qué pasó? Decidimos, porque había otro fibroadenoma, que muchos pacientes me preguntan eso, y bueno, ahora te lo hago esa pregunta. ¿Un fibroadenoma se puede convertir en cáncer? No. O sea, el riesgo es prácticamente nulo. Sí, es un fibroadenoma. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que, o sea, radiológicamente dicen que es un fibroadenoma y resulta que no lo es. Para saber si un fibroadenoma realmente es un fibroadenoma, o sea, la única forma de estar 100% seguros es con una biopsia, ¿no? Sin embargo, hay veces que es tan obvio que decimos, bueno, esto es un fibroadenoma, lo podemos vigilar. Sin embargo, el tuyo, pues, no era como un fibroadenoma nada más, sino que nos daba datos que, o sea, meritaba hacer una biopsia, y por eso fue que pues hicimos una biopsia abierta contigo, lo retiramos y afortunadamente pues no fue algo maligno. Sí, y todo esto es gracias a este seguimiento. Entonces, a veces cuando pasamos por esto, no queremos ya que nos pase nada, ya basta, ¿no? Pero es importante este seguimiento para prevenir o si en caso que encuentres otra situación, lo atiendas a tiempo. Oye, aparte del cáncer, ya te diagnosticaron recientemente una enfermedad hematológica. Sé que esto está muy reciente. De hecho, tienes 2 semanas que sabes esto. Entiendo que es difícil, que todavía no hay tanta información. O sea, para ti, del plan de tratamiento, ¿nos quieres contar un poquito de eso?
Sí, claro. Les voy a explicar un poquito cronológicamente porque es demasiado confuso. O sea, de hecho, platicar mi historia clínica es como que a ver qué pasó, qué fue primero. Así fue esto. Yo debuté con una tromboembolia pulmonar en el 2021, antes de enterarme del cáncer. Que es un coágulo en el pulmón y que es algo muy serio. O sea, mucha gente se muere de eso. Sí, eso yo no lo sabía hasta ese momento, ¿no? ¿Qué síntomas tenía? Tenía mucha tos. O sea, en 3 meses antes me había hecho una cirugía estética de la nariz y atribuían de que algo había quedado mal con la cirugía y por eso tenía mucha tos. Entonces, pasó el tiempo, empecé con tos, empecé con dificultad respiratoria, un cansancio inmenso, o sea que no podía estar despierta todo el tiempo porque todo el tiempo me quedaba dormida, hasta que desafortunadamente pasó un evento, porque este tipo de situaciones no se diagnostican tan fácilmente. O sea, pasé por 3 internistas, por más médicos, por toda la herbolaria, obviamente, porque decía que tenía tos, tenía alergia, tenía algo. Regresé con mi cirujano plástico y me dijo, no, esto no es tú, de la cirugía quedaste bien, de ahí, ¿qué pasó, no? Como tú lo acabas de decir, es un evento que te puede costar la vida. O sea, muchas veces de muchos pacientes que pasan por esto son muertes súbitas y ni siquiera se enteran qué pasó, ¿no? Y luego, en ese momento que a mí me estaba pasando esto, estábamos en COVID. Entonces, estaba peor en mi cuadro porque se confundía con COVID. Que tos, que nunca tuve otro síntoma, o sea, fiebre o otra situación, nunca lo tuve. Y desafortunadamente, pues caí en el hospital. Y por el cuadro que traía y en el momento que estábamos viviendo, pues se confundió que era COVID. Estuve internada 5 días en el área de COVID, bendito Dios, jamás me contagié en ese momento. Y ahí lo que entendí, después de que ya tuvimos el diagnóstico, fue de que era un problema hematológico. O sea, ¿cuál es el tratamiento? Pues anticoagulantes. Y en el COVID, pues el tratamiento era anticoagulantes y otras cosas, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me salvó. Desafortunadamente, después de esto, en lo que yo estaba en recuperación, porque sinceramente es algo que te puede costar la vida. Entonces estuve en casa con mínimos esfuerzos, recuperándome, tomando el tratamiento, que solamente son anticoagulantes. Pasó el tiempo, a los 3 meses me diagnostican esto y sinceramente yo dejé a un lado lo de hematología, porque la explicación que me habían dado muchos médicos es de que esa tromboembolia fue a raíz del cáncer, que hoy sé que el cáncer hace o juega con la cascada de coagulación y forma coágulos. Entonces eso fue como la interpretación, ¿no? Pero pasó un tiempo, o sea, pasamos 1 año y medio después de la segunda cirugía, que todo salió bien, que no hubo otro problema de cáncer. Yo empecé con una sustitución hormonal. Al momento de la sustitución hormonal, le quiero aclarar, porque como le quitaron los ovarios, pues tuvo una menopausia temprana y empezó con mucha sintomatología, que ahorita vamos a platicar de esos síntomas, pero fue la razón por la que entonces le dieron hormonas, ¿no? Y eso se tiene que hacer con mucho cuidado, paciente con antecedente de cáncer, y luego le vas a dar hormonas. Entonces, bueno, se hizo todo un manejo multidisciplinario para decidir que se le iban a dar las hormonas, y hasta ahí ya te dejo. Sí, entonces en ese momento yo me di cuenta, aún así con las hormonas y me bajaron o me ajustaron mis dosis de anticoagulante. Hace 1 año tuve otro segundo evento de tromboembolia. Entonces es algo de verdad que te puede costar la vida, o sea, muertes súbitas. Entonces, ahora ya que pasé todo esto, decidí empezarme realmente a buscar el por qué o qué estaba pasando, porque si se suponía que ya no hay cáncer, porque mi cuerpo seguía coagulando, esa es mi lógica, ¿no? Entonces, busqué a un hematólogo que es el especialista en esto, me mandó a hacer un panel, un montón de estudios, que igual cada vez entiendo que el mundo en oncología es un mundo enorme.
O sea, por eso cada especialista debes de buscarlo para que te explique y te ayude. Esto parece un rompecabezas en mi vida, sinceramente. Y ahora que ya tengo los resultados, ahora entiendo que tengo una trombofilia primaria activa y pues ahora tengo que también cuidar esa parte que tiene que ver con igualmente con la alimentación, con el peso, con los medicamentos y ahora con más razón un seguimiento estricto con endocrino para ayudarme con las hormonas, porque no nada más es, bueno, qué padre, ya estoy en menopausia, tengo 37 años actualmente y pues ya no, pero ¿qué pasa con una menopausia temprana? O sea, no nada más es ya no menstruas, no, sino tienes que cuidar mucho la parte de tus huesos, tienes que cuidar la parte de todo tu metabolismo. ¿Por qué? Porque eres más propensa a otras enfermedades de hígado, o sea, colesterol, triglicéridos, hígado graso, hipertensión. Entonces, todo esto se tiene que enfocar a cuidarme de una manera estrecha. Tienes 37 años y tienes menopausia. Esto fue causado por una cirugía de ovario que pues estuvo bien indicada por cáncer de ovario. Ya llevas 4 años con menopausia. Estoy 4 años menopáusica. ¿En qué te afecta la menopausia? Cuéntanos. Híjole, me ha afectado en muchos sentidos. O sea, al principio, no solo los bochornos. Los bochornos sí son ciertos, que sientes que se te sube el calor y de repente baja y es como hay una sensación fría. Pero creo que eso es lo menos, es molesto, por supuesto, pero estos bochornos son más, al principio eran más en las noches, entonces imagínate sentir esa sensación, estás dormido y de repente te despierta este calor y de repente te entra una ansiedad terrible, una ansiedad que no entiendes ni por qué te está pasando, quieres llorar, ya te enojaste, ya te peleaste, de repente otra vez ya estás llorando, de repente tienes pérdida de la memoria, de la concentración, también a nivel de líbido, pues es muy triste porque al final va bajando, esto va empeorando. O sea, ahora entiendo muchas personas o parejas que van pasando por esto. O sea, a veces tu pareja no entiende que estás pasando por todos estos cambios hormonales y por eso hay tantas tasas de divorcio, quiero creer, no lo sé. Pero, entonces, o sea, y tú como mujer, si tú no lo trabajas o no te ayudan porque piensas que es normal, pues terminas frustrada, sola en el sentido, pero de una manera depresiva, ansiosa, no eres feliz, eres enojona, o sea, porque no es tu culpa que estés así, o sea, es algo que tu cuerpo ya no lo está regulando. Y aparte de todo, nadie habla de la osteopenia, nadie te habla de la osteoporosis. O sea, que ahora yo estoy súper enfocada en esto porque primero quiero atenderme a mí y después poder ayudar a las personas, a las mujeres que pasan por esto. Que también desafortunadamente cada día son más jóvenes que pasan por un cáncer de ovario o pacientes que tienen cáncer de mama que terminan con un tratamiento es hormonal, que inhiben las hormonas, que son a largo plazo y también terminan con una menopausia química, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se pueden arreglar siempre y cuando pues te empieces a tratar con todos estos médicos. O sea, yo ya les platiqué ahorita que ya vi al hematólogo, ahora puedo ir con el endocrinólogo y después voy a ir con el ginecólogo. O sea, ya son 3 especialidades que zapatero a sus zapatos. O sea, yo no me puedo automedicar, ni me puedo autorrecetar las hormonas, ni me puedo automedicar nada. Yo solamente me enfoco en los suplementos y en lo que yo he estudiado y he hecho para ayudarme a mí. Entonces, creo que sí es un tema muy amplio, la menopausia. Y te digo que cada día hay personas más jóvenes pasándola. Aprovecho ahí para explicar un poquito de que la menopausia es no solo la menopausia en sí, sino es la perimenopausia, todo lo que pasa antes de la menopausia, ¿no? Ya en forma, en tu caso, pues fue así como de tajo. Pues la mayoría de las mujeres que no tienen una enfermedad, pues se va haciendo la menopausia poco a poco. Esta perimenopausia es el momento ideal para el reemplazo hormonal. O sea, si está bien indicado, los ginecólogos ven que la necesitas y no tienes riesgo de cáncer, sería ideal que te lo dieran. ¿Por qué? Porque las hormonas
van a ayudar, número 1, a tu calidad de vida, de las cosas que estás explicando. Número 2, a que tus huesos estén sanos, a evitar la osteoporosis, que es también una causa de muerte importante a la larga, con las mujeres se fracturan más adelante. Y también la parte cardíaca, o sea, sabemos que las mujeres que no están en niveles hormonales adecuados también tienen mucho más riesgo de sufrir un infarto. Entonces lo que se debe hacer es ir con un ginecólogo si estás en la perimenopausia y que él te ayude, te oriente a ver qué hormonas se pueden usar. Ahora hay hormonas tópicas que son mucho más seguras, pero eso les cambia totalmente el estilo de vida, la calidad de vida y pues la seguridad de bajar el riesgo de muchas enfermedades, inclusive también las neurológicas, ¿no? Alzheimer, Parkinson, sobre todo problemas de memoria. Entonces, bueno, ahí aproveché el comercial. Voy a tener un podcast con el doctor Karim Silhi solo hablando de reemplazo hormonal para que, bueno, ya más adelante lo chequen y sobre todo pues platiquen con su ginecólogo y no se queden con esta valiosa arma que les va a ayudar mucho pues en toda su vida en general. El reemplazo hormonal en esta etapa debe ser bien importante porque si tú no lo haces, hay un envejecimiento importante en tu piel, en tus músculos, pierdes más músculo más rápido, el cabello, la calidad de tus órganos, pues también envejecen. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.